Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimo equipo de gobierno, ilustrísimas decanas, decanos, directoras, directores, ilustrísimas autoridades académicas, señoras y señores del claustro, querida Marina Subirats, queridas compañeras feministas y público presente en este acto, nos encontramos aquí para celebrar de manera solemne el nombramiento de Marina Subirats Martori como doctora honoris causa, que el claustro de nuestra universidad, el pasado 30 de mayo, consideró conveniente y positivo aprobar como reconocimiento a su trayectoria y mérito. Como madrina, para mí es ilusionante y un honor elaborar esta laudatio sobre su calidad profesional y sobre cómo ha enriquecido los enfoques sociológicos y educativos. Además, me referiré con satisfacción y sin vanidad a la importancia de que hoy nos encontremos en una universidad que también ha reconocido este curso académico a otras dos mujeres, sus extraordinarias contribuciones a la metamorfosis de la academia y de nuestras sociedades. Significar la obra de Marina Subirats es pensar en cómo reivindicarla a ella. Ha sido, y en muchos aspectos sigue siendo, escritora, coeducadora, profesora universitaria, investigadora, socióloga, pedagoga, divulgadora, política, asesora. Pero no solo, es una mujer crítica con los sistemas machistas y clasistas que encontró en el pensamiento un artefacto para resistir. Su pasión por la reflexión teórica nació en Francia, con los sociólogos Pierre Bourdieu y Alain Touraine, pero creció y tomó forma con la académica feminista británica y con la activista hija de la transición democrática española. El valor de hacer red y compartir aprendizaje fue inherente al movimiento feminista del que fue parte. Su manera de resistir y de cuestionar el patriarcado y sus vínculos con la estructura de clases sociales fue mirarlos en las aulas y dar cuenta de ambos en libros y en la formación. De ahí nació una práctica pedagógica que se gestó de la interacción entre la pedagogía crítica feminista y el análisis sociológico de los conflictos sociales, que ya en tiempos de clandestinidad había disputado desde su militancia política. Como punto de partida no pudo ser más potente y sugestivo. Fue el compromiso de muchas mujeres con una transición que, siendo transición engendrada también por ella, ciudadana y heredera de un destino indeseado, debía liquidar todas sus estructuras corrosivas. Su camino desde aquí fue una constante búsqueda y denuncia de los egos insertos en estos sistemas de dominación que pactaban su reproducción recurrentemente con la escuela. Por extensión, no bastaba con mirar y ver, sino que vivencialmente supo que había que transformar los centros escolares partiendo de otros valores. De ahí nació en Democracia esta nueva forma de entender la coeducación, como parte de una genealogía que tuvo a la Segunda República de exponente y que posteriormente fue prohibida y casi aniquilada por entero por la vergonzosa dictadura. En uno de los varios testimonios autobiográficos que hemos ido leyendo, con la avidez de quien descubre la peripecia de hacer del feminismo algo bello y útil, Marina reconoce abiertamente cuál ha sido su gran pasión. La educación de las niñas y el objetivo de avanzar en la coeducación ha sido el tema más constante a lo largo de mi vida de investigadora, mi manera de tratar de contribuir al cambio de las situaciones de las mujeres y de los hombres en el sentido en el que el feminismo ha ido trazando. La coeducación venía a ser la esperanza de todo un sistema educativo que se pretendiera igualitario, justo y equitativo, porque así es como ella lo entendió desde sus cimientos. Era conveniente que quedaran fuera de él los roles y estereotipos, las jerarquías de autoridad y el pensamiento androcéntrico que privilegió el enfoque masculino de la existencia humana. La democratización de este país fue también transformar una sociedad a través de sus aulas,
y de sus prácticas docentes, poniendo en marcha la articulación de un nuevo lenguaje que representara y explicara a las mujeres y sus relaciones con los hombres y, por tanto, se los explicara a ellos igualmente. Así, valoró las experiencias femeninas como universalmente positivas para todas y todos. Situó en el epicentro del debate la falsa neutralidad de los centros educativos y la necesidad de revisar todos sus elementos. Tengo la certeza de que con sus primeros análisis sobre la coeducación, que se prolongan desde 1977 hasta ahora, prendió la mecha de un modelo educativo diametralmente distinto al modelo mixto, que logró poner orden en el desbarajuste pedagógico que las feministas vivimos tras el franquismo, que apuntalara las bases de un nuevo patrón educativo, supuso para nosotras salir del estigma de la dependencia y la sumisión. Como ella misma reveló bien pronto en los necesarios cuadernos de pedagogía, implantar la coeducación es, por tanto, construir un modelo educativo diferente del actual, pensando en términos de un nuevo sistema de valores a desarrollar en el conjunto de individuos, hombres y mujeres, tarea en la que la escuela ha de ir por delante de la familia. Llegar a este nuevo modelo comportaría dificultades, dado que los propios maestros y maestras participaban en general del conjunto de estereotipos existentes en la sociedad sobre la importancia de las tareas y comportamientos generalmente atribuidos a hombres. La defensa de la igualdad educativa se materializó progresivamente en su obra desde la tradición de pensamiento feminista, que cuestionaba que todo conocimiento no tenía por qué ser cierto ni válido, por racional que éste fuera, si no partía de lo común, de lo compartido, de su vínculo con lo vivencial y de sus consecuencias sobre el imaginario de los cuerpos femeninos y masculinos. Los efectos que esto provocaba llegaban interesadamente inclinados del lado de quienes lo construían, los sujetos privilegiados del pensamiento, del que las mujeres éramos pretendidamente legatarias y reproductoras. Lo racional no pudo ser para Marina Subirats sin la teoría y la experiencia educativa, sin el debate y la sospecha, y como determinaría más adelante con su compañera del alma y de trabajo, Amparo Tomé, no sería sin emoción ni sentimiento. Un aula debía ser emocionante y esta emoción podía coexistir con el compromiso intelectual y académico. A modo de balance de lo que constituía la malla del modelo coeducativo en los años 90, Subirats ratificó lo que hoy resulta una obviedad, pero que a comienzos de esa década fue una llamada de atención sobre la convergencia vigente entre la política de clase y la de género, que tanto influía en las vidas de las mujeres. Así lo expuso en el monográfico Conquistar la igualdad, la coeducación hoy. Ahora se tratará de examinar si bajo la aparente igualdad de la educación mixta perviven elementos de discriminación sexista que siguen modelando a la niña y a la mujer como seres dependientes. Las mujeres no han alcanzado aún la igualdad social, tanto por el tipo de profesiones y estudios que eligen como por el rendimiento académico y de estatus que obtienen de ellos. En la actual ordenación académica no se hacen distinciones entre lo que se considera un saber apropiado para los niños y para las niñas. Se ha alcanzado así la igualdad formal. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la situación de las mujeres en los diversos países europeos muestra que esa educación, igualdad formal, no va acompañada de una igualdad real. Es decir, que en la práctica de las relaciones sociales siguen manteniéndose muchas formas de discriminación que están aceptadas como normales. Su posicionamiento agitador con respecto al sistema educativo, que hoy definiríamos como pensamiento situado, según Donna Haraway, necesitó de trabajo colectivo en varios sentidos. Primero, eran historias y experiencias que pertenecían a los equipos docentes y directivos, al alumnado, la familia y al feminismo como potenciador de ideas. En la medida de sus posibilidades, Subirats quiso llegar a todo
ellos y ellas, a la vez que debía recoger, por una cuestión ética, sus voces y experiencias. Por eso fue ingente y fecunda su labor de más de 5 décadas, de viajar, reunirse, investigar, formar y asesorar pautas de acción, normas y leyes en ministerios de educación nacional e internacionales, consejerías, universidades, ayuntamientos, sociedad civil, activistas por la coeducación, redes feministas, equipos de reforma pedagógica, alumnado y muchos otros. Constructora de una buena parte de nuestra vida profesional y de nuestra mirada pedagógica examinadora para la gente de por aquí del sur, de Granada, Marina ha sido una maestra muy querida y necesaria. Creó hermandad y asentó pactos como profesional o en el ejercicio de sus funciones políticas, con la Asamblea de Mujeres de Granada, el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular de Maracena, el Seminario de Coeducación, el Centro de Profesorado, el Rectorado, las facultades y departamentos de Sociología, Psicología y Ciencias de la Educación, con el Centro Mediterráneo y con grupos de investigación. Colaboró con el Ayuntamiento y la Diputación de Granada y, desde luego, hizo red durante muchísimos años con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de nuestra universidad, proponente de esta candidatura. El hecho es que 2 de sus integrantes, Cándida Martínez y Pilar Ballarín, la involucraron como orientadora y asesora, junto a Amparo Tomé y otras coeducadoras, en la construcción del primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía, de educación en Andalucía. El primer plan coeducativo del Estado español, una obra colectiva artesanal, en la medida en que la artesanía se reviste de originalidad, de amor por cada pieza, de sentido de ensayo que hay que observar para mejorar. Pienso que este plan fue un buen referente de cómo la política está al servicio de la sociedad. El ejercicio político El ejercicio político fue un aprendizaje que ya había experimentado cuando unos pocos años antes, como coordinadora de la delegación española para la 4ª Conferencia de la Mujer de la ONU en Beijing 95. Gracias. Estando en la dirección del Instituto de la Mujer, debatió, deliberó y negoció con otras tantas responsables de 100 y pico países un proyecto global que diera respuesta a un programa mundial de derechos de las mujeres, entre ellos la incorporación de las niñas a la escuela, la reducción de los índices de analfabetismo de las adultas en condiciones alarmantemente difíciles, o el acercamiento de la ciencia a las chicas. Nada fue fácil, sin embargo. Según su testimonio sobre lo que significó aquel pacto político, las discusiones fueron extremadamente vivas, llegando en algunos momentos a generar una gran tensión. Las alianzas en las distintas etapas fueron de geometría variable, según el desacuerdo sobre conceptos como género, igualdad o dignidad, familia o familias, especificidad cultural o desarrollo sostenible. Junto a la separación entre el destino biológico y el destino social de la mujer, se enmarcaron configuraciones ideológicas y posiciones fundamentalistas religiosas. Pero decía antes que la coeducación se da en común, con trabajo colectivo. El trabajo pedagógico en los centros educativos era demasiado enorme y necesitaba de un equipo de coeducadoras y coeducadores que Marina formó en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Barcelona en 1991.
y con quienes elaboró los 2 primeros cuadernos para la coeducación, lo que equivale a decir que construyeron teorías y metodologías participativas para enseñar a mirar y a realizar pequeñas investigaciones sobre el sexismo escolar a las y los protagonistas del cambio, el profesorado y la familia. Los 16 cuadernos desvelaron las tensiones entre la rutina escolar acrítica y la necesidad de cuestionar las lógicas opresivas y jerárquicas dentro del sistema educativo. La idea de investigar en el aula había sido plasmada en su libro pionero de investigación escolar, compartido con Cristina Brullet, Rosa y Azul, la transmisión de género en la escuela mixta, que nos marcó a toda una generación. Resultado de un estudio sociológico educativo en ciencias mixtas y públicas y privadas, laicas y religiosas, en las que la triada pedagogía, género y clase social marcó la distinción entre niños y niñas en identidad y expectativas de vida. Digamos que esta obra fue un buen inicio para diagnosticar y transformar la educación, que utilizada de modo constructivo generó capacidad de crear aprendizajes colectivos sobre las muchas diferencias que devinieron desigualdades. La elección de un estilo claro, directo, didáctico en sus escritos, libros, artículos y conferencias fue deliberada. Una teoría tiene que entenderse, máxime si esta parte del núcleo educativo. La oralidad tuvo mucho que ver aquí, tanto por nutrir la teoría que fue elaborando con las apreciaciones de las comunidades educativas, como por alimentar y difundir con la palabra oral a todas ellas. Recuerdo una conferencia que dio en el CEP de Granada, con el aforo lleno, debía correr el año 2008. Allí sintetizó la relevancia de trabajar coeducativamente en las escuelas como un ejercicio político democrático. Ante un público interesado, absorto, ella, sin papeles y sin documentación, mantuvo la atención hasta pasadas 2 horas y media. En un encuentro en el que cualquier pregunta, comentario o vivencia iba y volvía de modo sencillo, fácil y generoso. Había, como diría la pedagoga Bell Hooks, visión y actitud. Los cuadernos para la coeducación en los que ella participó con Amparo Tomé, al igual que su posterior trabajo común, Balones fuera, reconstruir los espacios desde la coeducación, de 2007, fueron libros hablados, porque nacieron del diálogo con la colectividad enseñante. Si su pretensión era sensibilizar y facilitar al profesorado el avance hacia una escuela coeducativa, su metodología debía ser clara, participativa y asequible. La comprensión de lo que hacemos ha de exigir otros hábitos, otras formas de pensar y hacer, basadas en principios éticos que dirigen el camino a vivir de forma respetuosa, responsable y autónoma. Por eso, con aquellas prácticas participativas, intercambiaron y diseccionaron con el profesorado lenguaje, cuentos, ilustraciones, murales, carteles, expresiones de la violencia machista en el centro escolar y en el patio de juego. Es decir, permutaron todo lo que era producto de la planificación, orden y relación educativa propia de una cultura machista tradicional, por conciencia de su responsabilidad en la transformación de sus expresiones, conductas, pensamientos y símbolos, ayudándoles a reinterpretar su función docente educativa y la sistemática del sexismo en el centro. No fueron estos los únicos ejemplos de una obra conversada, también lo fue posteriormente su texto dialogado con Manuel Castel en 2007, Mujeres y hombres, un amor imposible, un encuentro de 2 profesionales de la sociología repensando en común el papel de las mujeres, que mujeres y hombres juegan en tiempos de cambio. En Marina fue recurrente preguntarse por la continuidad del legado masculino, casi intacto pese al progreso social. Afirmó a propósito de esto que competir es la gran palabra de la masculinidad de nuestro tiempo, una palabra que ha pasado del deporte a la economía y de ella a invadir el conjunto de la sociedad. Competir es la versión actual de pelear.
Y qué mejor expresión para estas palabras dialogadas que el mundo en el que nos encontramos. La coeducación que defendió fue profunda humanidad, capacidad de remover y seguramente antídoto del escarnio de las guerras y genocidio y la indolencia humana. Coeducación significa fundamentalmente un cambio cultural, señaló en el precioso ensayo Coeducación, apuesta por la libertad en 2017. Un cambio que valore por igual las aportaciones de hombres y mujeres. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para que sean más libres. Y para ello, Edouard Valory, en la introducción de ese ensayo, afirmó contundentemente, manteniendo así la idea de Subirats: creo firmemente que todos los hombres tenemos la obligación moral de ser feministas. Libres, sí, pero cómplices de esa libertad. Lejos de la ficción patriarcal del individuo hecho a sí mismo, tan colonial, por cierto, ella sostiene que la igualdad y la libertad lo son gracias a los cuidados colectivos, a la cercanía común, al vínculo humano, a su diversidad, a la labor histórica de las mujeres y al aprendizaje que los varones pueden hacer de ellas. Como concejala y responsable desde 1999 del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, puso en marcha, junto con Amparo Tomé, el proyecto de educación en valores para toda la población, donde la diversidad humana se erige en paradigma de convivencia ciudadana. Lo coeducativo se ensanchó con realidades más complejas que atañían a una mayor heterogeneidad de los grupos que cohabitaban en la gran ciudad. Marina pensó que los valores pertenecían a la ciudadanía y al ámbito de lo cívico más que al religioso, y que era una necesidad urgente que un ayuntamiento propiciara programas de educación en valores como la solidaridad, el respeto o los cuidados para escuelas municipales, familias y para toda la ciudad. Tanto para ella en lo político como para Amparo Tomé, directora del proyecto, la tarea tampoco resultó fácil. Es el peligro de elaborar programas y proyectos que contemplen dimensiones del ser humano y de su convivencia, como la corresponsabilidad, la confianza o el reconocimiento mutuo. Marina Subirats, y voy finalizando, ha convocado a lo largo de su vida dedicada a la coeducación un profundo sentido de justicia, que está en la raíz de este proyecto aún pendiente, pero lleno de esperanza y vitalidad. Ya no hay vuelta atrás. Es la reivindicación de nuestras prácticas docentes, de la enseñanza de los valores, que son urgentes y necesarios. La reivindicación también de toda la existencia y de la facultad que tengan de ser sujetos y no objetos. Me alegro de que haya sido acreedora de 3 doctorados honoris causa, además de otros títulos y premios merecidos, porque esto habla de ella, de su trabajo dedicado, controvertido, pero también de cómo las universidades comienzan a vislumbrar el beneficio de introducir, desde distintos ángulos del feminismo académico, otros paradigmas que integran visiones del mundo diversas, que reducen omisiones en el conocimiento y favorecen nuestra labor abierta a la sociedad. Es por todo esto que solicito venia a este claustro de doctoras y doctores para que Marina Subirats Martori sea tenía que meter la pata al final, sea investida doctora honoris causa por la Universidad de Granada. Gracias.